con ustedes el caso de factorización, diferencia de cuadrados y algunos ejemplos vinculados con este caso. Acompáñenme. Supongamos que nosotros tenemos este cuadrado de color amarillo, donde sus dimensiones son pues A y A, ¿verdad? Tiene pues lógicamente igual largo, igual ancho. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esta dimensión aquí, A, y esta dimensión aquí. La misma dimensión porque es un cuadrado, ¿ya? Por ende, ¿verdad? Con estas dimensiones, el área de este cuadrado, recordemos, el área es el espacio, ¿verdad? Que ocupa pues esta figura, ¿ya? Y está medida pues en unidades cuadradas. Es la cantidad de cuadrados que nos caben en esta región. Entonces, en este caso, nos cabe A al cuadrado, ¿cierto? El área de ese cuadrado que está en color amarillo es A al cuadrado. Ahora, si nosotros, dentro de este cuadrado en color amarillo, nosotros construimos también otro cuadrado, ¿ya? De menor largo, ¿verdad? Que sería en este caso este cuadradito de color azul, donde sus dimensiones son B y B, ¿verdad? Es decir, aquí nosotros tenemos de largo B y de ancho, ¿verdad? Entonces, por ende, su área, el área del cuadradito pequeño, es B al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo al área del cuadrado amarillo le quito el área del cuadrado de color azul? Si nosotros, pues, si lo queremos hacer de manera práctica, ¿verdad? Tomamos una tijera y cortamos este cuadradito de aquí. Entonces, yo lo voy a hacer aquí denotando con otro color. Vamos entonces a quitarle al área del cuadrado grande, que ya sabemos que es A al cuadrado, le vamos a quitar el área del cuadrado pequeño, que es B al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, voy a borrar aquí. Vamos a ir borrando esta área, esta región, no sin antes recordemos las dimensiones que tenemos aquí. Las vamos a escribir. Recordemos, si esta dimensión, fijémonos bien, si de aquí a acá hay A y de aquí a acá hay B, la dimensión que resta, esta sería A menos B, ¿verdad? ¿Cierto? Esta sería A menos B, ¿verdad? Porque sería la dimensión grande de aquí a acá, ya sabemos que es A, y le quito la pequeña, que es B, A menos B, entonces nos queda que esta dimensión de aquí a acá viene siendo esa diferencia. A la distancia grande, que es A, le quito B. Y luego, de la misma manera aquí, ¿verdad? Aquí esta distancia sería a la distancia grande. De aquí a acá tengo A. Si a A le quito la distancia corta, A menos B, me va a quedar la diferencia, ¿verdad? El pedazo que resta, ¿sí? Entonces, si nosotros, fíjense bien, si nosotros al área de ese cuadrado amarillo le quito el área del cuadrado azul, ¿qué nos queda? Entonces ahorita lo voy a eliminar. Vamos a eliminar este cuadradito de color azul y lo voy a hacer aquí con esta herramienta de color. Y primero vamos a controlarlo aquí y en color blanco. Entonces vamos a hacer como que vamos a cortar este cuadradito, ¿sí? Entonces al final, ¿verdad? Lo único que nos queda es esta región, ¿cierto? Si al área del cuadrado amarillo, que era toda esta inicialmente, le quito este pedacito, que es donde estaba el cuadrado de color azul, nos queda esta región que queda aquí en color amarillo, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón es, esta región que está en color amarillo, que ya sabemos que es esto, ¿cierto? Porque ese es el resultado del área grande menos el área pequeña, sería A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿A qué es equivalente esta región que nos quedó? Esta región que está en color amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
aquí vamos a utilizar este manipulativo y vamos a visualizar qué es lo que pasa. Esto es como un rompecabezas, ¿verdad? Vamos a borrar estas anotaciones. ¿Qué es lo que nos pasa aquí cuando nosotros a este cuadrado grande le quito el pequeño? ¿Qué pasa con si nosotros removemos esta pieza de aquí? Recordemos que nos quedaba solamente este pedazo y este, ¿se recuerdan, verdad? Lo que teníamos al inicio. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que nos queda, miren. Si esa pieza, como un rompecabezas, esta pieza amarilla, yo la remuevo y la agrego aquí, eso es lo que nos queda. Recordemos que este cuadradito ya no estaba, ¿verdad? Este lo voy a borrar porque se supone que lo habíamos quitado, ¿sí? Entonces, aquí viene lo bonito. ¿Qué es lo que nos queda? Que si notamos en esa región que tenemos, como lo dice aquí ya en el dibujo, esta región de aquí, lo largo que tiene esto es A más B. La expresión que está aquí, ¿verdad? Es A más B. ¿Sí? Porque si se recuerdan, esta distancia era A y este pedacito era B. ¿Sí? Y luego, en la parte de aquí, como expliqué antes, esta distancia es A menos B. Entonces, prácticamente el área que quedaba cuando quitábamos el cuadradito azul es equivalente a esta área, ¿ya? Que es el área de un rectángulo, ¿sí? Y el área de un rectángulo es el largo. ¿Qué tiene de largo este rectángulo? Su largo es A más B, ¿sí? Ese es su largo, por su ancho. ¿Y qué tiene de ancho? Tiene de ancho A menos B, por A menos B, el largo por el ancho. Entonces, eso es lo bonito, que cuando nosotros trabajamos con una diferencia de cuadrados, cuando al cuadrado grande le quito el área del cuadrado pequeño, eso es equivalente al área de un rectángulo, que es el que aparece aquí. Y el área de este rectángulo es su largo, que es A más B, por su ancho, que es A menos B, ¿ya? Entonces, esta fórmula, este patrón, nosotros lo vamos a aplicar siempre que querramos factorizar una diferencia de cuadrados. Ahora, como pueden notar, aquí en este caso, A viene siendo la raíz cuadrada, ¿verdad? De A al cuadrado. Y de igual manera, B, ¿verdad? Si saco la raíz cuadrada de B al cuadrado, nos queda B. Entonces, cuando yo factorizo por este método de diferencia de cuadrados, lo primero que nosotros hacemos es encontrar la raíz cuadrada de cada término, de esta expresión y de esta. Y luego se escriben esas dos raíces en los paréntesis, y en una más y en otra menos, porque esta área que me resulta de restar al área grande, le quito la pequeña, es equivalente al área de un rectángulo, ¿verdad? Donde el largo es A más B y el ancho es A menos B. Entonces, ahorita vamos a aplicar esta fórmula que demostramos ahorita. Daremos continuidad entonces con algunos ejemplos de aplicación de diferencia de cuadrados. Daremos inicio con este primer ejemplo, x al cuadrado menos 4. En efecto, es una diferencia de cuadrados porque, ¿cómo identificamos que se puede factorizar por este método? Son dos expresiones, tenemos una diferencia, ¿verdad? Y estas dos expresiones son cuadrados perfectos. Claro que sí, que son cuadrados perfectos, yo lo puedo reescribir. Y 4 se puede reescribir como 2 al cuadrado. Entonces ahí vemos que definitivamente tiene que el patrón, ¿verdad? El patrón de A al cuadrado menos B al cuadrado. Tiene este patrón, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros estamos claros que es una diferencia de cuadrados, entonces lo empezamos a factorizar por este método. Lo primero que vamos a hacer a través de este método es encontrar la raíz cuadrada de cada término, recordemos. Recordemos que en una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de una expresión es aquella expresión que multiplicada 2 veces, ¿verdad? Nos genera la expresión que está dentro, ¿verdad? De ese signo radical.
Entonces aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues ya sabemos que es x, y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Entonces, a la hora de factorizar, recuerden, dos factores me generan una diferencia de cuadrados. Recuerden que esta es la diferencia de cuadrados. Entonces decimos, factorizado sería, escribo x acá y x acá, ¿sí? Y luego la otra raíz cuadrada que encontramos, 2 y 2. Y los signos en una más y menos, o puede ser menos y más. El orden de los factores no altera el producto. Y de esa manera pues queda la factorización de este ejercicio. Vamos a encerrar la respuesta. Y vamos a hacer pues otro ejemplo, todavía hay espacio. Supongamos que tenemos x a la 4 menos 16. Vamos a factorizar esta expresión. Entonces, lo mismo. Vemos que en efecto esta es una diferencia de cuadrados, porque si tengo x a la 4 es como que tuviera x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque por ley de exponentes, recordemos, aquí se multiplica 2 por 2 y queda 4. Entonces nos quedaría la x, la base se copia y se multiplican los exponentes. Y 16 es lo mismo que yo tenga 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces vemos que en efecto esto es una diferencia de cuadrados. ¿Bien? Una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a proceder a factorizar. Un elemento muy importante cuando yo voy a factorizar por diferencia de cuadrados es fijarnos en el exponente. Siempre para que sea una diferencia de cuadrados, el exponente de la variable, ¿verdad?, debe ser un múltiplo de 2. Eso es muy importante. O sea que aquí puede ser 8, ¿verdad? Puede ser 6 también, ¿verdad? Siempre y cuando este exponente sea un múltiplo de 2. ¿Ya? Nos garantiza que lo podemos hacer por este método. Bueno, entonces ahora encontramos la raíz cuadrada de cada expresión y la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4 y la raíz cuadrada de x a la 4, recuerden, es x ¿a qué exponente? Vamos a dividir el exponente 4 entre el índice de la raíz. 4 entre 2 nos queda 2. Y entonces la factorización quedaría de la siguiente manera. Es como que esta expresión sea a, recuerden, y esta expresión sea b, ¿verdad? Según pues como lo teníamos en la fórmula. Entonces vamos a escribir a aquí, recordemos. Recuerden la formulita, era a más b, ¿verdad? Y a menos b, ¿verdad? ¿Cómo queda? Entonces sería, o al revés, ¿verdad? A menos b y a más b. Entonces aquí sería la primera expresión, la primera raíz, a al cuadrado, nos queda x al cuadrado. Y b es 4 en este ejercicio. Y luego aquí lo mismo, escribimos a es x al cuadrado. Menos, dice, menos el valor de b, que es 4. O sea, se escriben dos veces. Una más y otra menos. Ahora, notamos que aquí podemos seguir factorizando por el mismo método. Entonces, siempre los factores anteriores no se les olvide irlos copiando. Este lo copy-paste. Y ahora en el otro, de nuevo, esto es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se genera por dos factores, recordemos. Entonces decimos raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Esta raíz. Aquí cancelamos y nos queda x. Escribimos x acá y x acá. Luego la raíz cuadrada de 4 es 2. Un 2 aquí y otro acá. Y como es una diferencia, los factores para que la gesten, uno positivo y negativo. Y esta sería nuestra respuesta. Muchísimas gracias por su atención.